Buenas tardes ya casi. Sean muy bienvenidos y pues es una bendición poder reunirnos y alabar al Señor y escuchar su palabra. Sé que la mayoría está orando por diversas situaciones, pero también les pido que redoblemos nuestras oraciones por la hermana Mari, por su esposo Isidro, su familia. Pues sí está la cosa difícil, pero el Señor es bueno y seguimos pidiéndole a Él que los ayude, los fortalezca. Y hay más familias en situación difícil. Así que sigamos orando unos por otros. A veces no sabremos de alguien en particular, pero Señor, de quien no sabemos que esté pasando situaciones difíciles, también te pedimos que extiendas tu mano. Así que sigamos en oración. Son tiempos complicados, pero qué bueno que tenemos a quien acudir. Amén. Bien, vamos a la palabra. Si quieren, para empezar, abrir su Biblia en Éxodo capítulo 34 y vamos a orar antes de iniciar. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo guíe mi boca, mi lengua, mis palabras, que sea tu palabra la que resalte y no pensamientos humanos, conceptos humanos, sino tu Espíritu Santo guiándonos para hablar la palabra, pero también para oír la palabra. Que tu palabra caiga en buena tierra, que nos abras los oídos espiritualmente hablando. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en esta pequeña serie, vamos terminando sobre hasta dónde llega la misericordia de Dios. ¿Hasta dónde dijimos? La Escritura dice, llega hasta los cielos. O sea, es inagotable, nunca se acaba y Dios siempre está dispuesto a extender su mano de bendición, de perdón, de ayuda ante todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Y hoy quiero compartir sobre nuestro Dios Jehová, que aquí en Éxodo 34 lo menciona Moisés, y le he titulado a esta parte, aunque estamos viendo el libro de Jonás, aquí vemos la misericordia de Dios. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es nuestro Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora, fíjate en esa palabra, tardo para la ira. No quiere decir que no va un día a derramar su ira sobre el mundo entero. Ya una vez en la Biblia lo vemos en los tiempos de Noé y fue muy paciente y fue misericordioso y les extendió su misericordia a través del mensaje de Noé, pero la gente no quiso. Algo muy similar sucede hoy en día, ¿no? Pero Dios sigue siendo un Dios que quiere que muchos más le conozcan, se arrepientan, procedan al arrepentimiento y tengan vida eterna. Y Éxodo capítulo 34 es un pasaje que es muy significativo porque el Señor había sacado al pueblo de Israel con mano poderosa. Espero que todos hayan leído Éxodo ya. Y conocemos cómo usó a Moisés, a Aarón
y para que fueran ante Faraón, y cómo manifestó su gran poder, su señorío, y cómo Él es el único Dios verdadero, porque todos los dioses de Egipto fueron humillados ante la presencia de Jehová, el Dios de Israel. Y Faraón tuvo que dejarlos salir libres, y después el Señor abre el mar Rojo, los hace cruzar hacia el Sinaí. Y cuando llegaron al Sinaí, le dijo a Moisés que subiera a su presencia, y es lo que conocemos de cómo Moisés fue y recibió las tablas de la ley. Éxodo capítulo 20 leemos cómo están los primeros 10 mandamientos, pero los siguientes capítulos encontramos diversas leyes que Dios le dio a Moisés, tanto civiles, como ceremoniales, de las relaciones que debemos tener como sociedad, pero también para con Dios. Y Moisés estaba en eso cuando Dios le dice: baja, porque el pueblo trae algún problemita. Igual que hoy en día, el mundo tiene un problema grande como lo tenía el pueblo de Israel. Se les hizo que Moisés tardaba mucho. Algo le pasó, no regresa. Josué había ido con él y lo estaba esperando en una parte inferior de donde estaba Moisés. Y entonces se acercaron a Aarón, que era el hermano de Moisés, líder también del pueblo, y le dijeron: pues a Moisés, quién sabe qué le pasó, haznos dioses para que los adoremos. Fíjate, dioses, dice. Tú después lees esos capítulos. Cuando ellos sabían que solo un Dios era el que los había sacado con mano poderosa. Y ellos le pidieron a Aarón que les hiciera dioses, y Aarón, como líder, falló, obviamente, y cedió ante la presión del pueblo, como hoy en día el mundo nos presiona, aún a veces hermanos en la misma iglesia, para hacer cosas que sabemos que no debemos hacer. Y entonces Aarón cedió y les dijo: denme sus zarcillos de oro, sus aretes de oro, sus pulseras de oro. Los fundió e hizo un becerro de oro. Y la verdad siempre me ha sorprendido ese pasaje. Un becerro, un animal, digo, es una expresión correcta, creado por Dios, inferior al hombre. Y ellos iban a adorar a un becerro, aunque sea de oro y tenga incrustaciones de piedras preciosas, pues no es nada. El apóstol Pablo después en el Nuevo Testamento dice que los ídolos nada son. ¿Qué son? Oro, piedra, madera, etcétera. Entonces Aarón les hace un becerro de oro y el pueblo se regocija y arman una fiesta. Perdón por las expresiones, estoy parafraseando la historia. Organizaron una fiesta de muchas cosas ofensivas a Dios, y danzaron y se alegraron delante de un becerro. Y fue cuando Moisés viene y los ve en esa condición, arroja las tablas de la ley y les dice: es increíble lo que están haciendo.
Y hoy en día puede ser increíble lo que estamos haciendo muchas veces como cristianos, ¿no? O muchos llamados cristianos solamente. Y total, el Señor le dice a Moisés, sube nuevamente, porque nuevamente va a recibir instrucciones de Dios. Y está este pasaje de Éxodo 34 en este contexto sobre el arrepentimiento de la idolatría por el becerro de oro. Y Moisés, ante la presencia de Dios, dice: Jehová, versículo 6, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero fíjate lo que dice en el siguiente: y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. He aquí la bondad, pero también la severidad de Dios, como veíamos. La misericordia, la gracia de Dios, pero también la justicia de Dios. Él es grande y misericordioso, tardo para la ira, y es una característica que nosotros humanamente pocas veces manifestamos. Somos muy rápidos para enojarnos, pelearnos, reclamar, etcétera. Coloquialmente se dice: somos de mecha muy corta. ¿Cuántos tronaron alguna palomita por ahí cuando era joven, chico? Había unas que tenían la mecha más larga y otras una mecha muy cortita. La de mecha corta explotaba rápido, la de mecha larga tardaba en explotar. Pero nuestro Dios no es así. Y yo digo: gloria al Señor. Llega un punto donde dice: hasta aquí, como en los días de Noé, y en el futuro, no sé si muy próximo o próximo, el Señor dirá: hasta aquí también. Porque después de mostrarnos cómo es nuestro Dios, su misericordia llega hasta los cielos. Dice que guarda misericordia a millares, no dice 1 millar, 2 millares, 3 millares, a millares. ¿Cuántos millares? No nos dice la Biblia. Pero millares es una cantidad bastante grande. Pero también no tendrá por inocente al malvado. Muchos pensamos que los malvados se salen con la suya. Aquí pueden salirse con la suya, a veces con dinero, influencias, con triquiñuelas. ¿Se entiende esa expresión? O sea, con trampas, engañosamente, se salen con la suya en muchas cosas. Pero Dios sabe todo, y Él es un Dios justo, y no tendrá por inocente al malvado, al que le da la espalda, al idólatra, al que dice: no, ya mejor hagamos un becerro de oro. En Dios existe a la vez su perfección, su santidad, su misericordia, pero también su justicia.
Y lo vemos en la salvación en Cristo Jesús. Él extendió su misericordia hacia nosotros. A los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Así que, ¿cuántos dicen gloria a nuestro Dios, hermanos? Porque sigue extendiendo su misericordia para nosotros en bendición, pero también para los que no, o aquellos que lo han rechazado, le han dado la espalda. Vamos nuevamente a Jonás, capítulo 3. Si usted no ha escuchado las anteriores predicaciones de los domingos, ya vimos Jonás 1 y Jonás 2. Y este libro nos muestra la misericordia de Dios, pero también el pensar y el sentir del hombre como Jonás, aun siendo un siervo de Dios, un profeta de Dios. Y el capítulo 3 encontramos nuevamente la misericordia de Dios. Después de que Jonás recibió palabra de Dios en el capítulo 1, de que hiciera algo que Dios le estaba indicando, ir y predicar a la ciudad de Nínive, y él decidió voluntariamente desobedecer y pagar su pasaje para irse en el lado opuesto que Dios le había dicho. Bueno, la historia ya la narramos en este capítulo 1 y 2. Después de que él clamó dentro de ese gran pez y que Dios mandó al pez que lo vomitara, después de esa experiencia, probablemente mucha gente dice: Dios ya no me va a hablar, no me va a usar. Pero también en eso es misericordioso el Señor. Y dice este versículo 1 que vino palabra de Jehová. ¿Por qué? Segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ya una vez lo había dicho el Señor. Jonás no quiso y recibió una jaladita de oreja, una disciplinada. Yo creo que hoy en día el Señor a veces pienso que debe aplicarnos una disciplinadita a muchos de nosotros. Porque Dios nos ha hablado de ir y compartir con todas las personas que aún no le conocen, que han oído de Él, pero que no le conocen. Pero también nos ha hablado de muchas cosas personales en nuestras vidas, de pecados que ahí traemos arrastrando, y Dios nos ha hablado y no hemos respondido a su voz, sino que hemos hecho oídos sordos. Y como que nuestra conciencia se ha ido cauterizando. ¿Cuántos saben que si no hacemos caso a la voz de Dios y persistimos en hacer lo que nosotros queremos, vivir como yo quiera, hacer lo que yo quiera, se va cauterizando la conciencia? Y entonces ya no escuchamos la voz de Dios. Aquí Jonás entendía lo que había hecho. Entendía cuando estaba en ese gran pez, cuando dice: me llevaste hasta lo más profundo del mar. Que estaba mal, que había desobedecido a Dios, y clamó a Dios, y Dios lo oyó desde las profundidades del mar. Y Dios le habla por segunda vez. Pero
Dios no le dijo, ya aprendiste la lección, Jonás, como tú y yo acostumbramos a veces a hacerlo. Te lo había dicho. No, nada más le vuelve a ratificar sus instrucciones. Muchos diríamos, ya voy a buscar mejor a otro, porque Jonás no hace caso. Así que Dios va a insistir también contigo, hermano. Ahora, si persistimos en huir de su presencia y en desobedecer, sí va a buscar a otro. Y va a usar a otro como quería usarte a ti. Volvió a entregarle la misma responsabilidad que le había dado. Mira, si tú por alguna situación tienes personas que trabajan contigo, o eres jefe en una oficina, o no sé, o en tu misma casa contratas a alguien que te haga ciertos trabajos y descubres que hizo algo indebido, se llevó un dinero o hizo mal las cosas, ¿qué harías? ¿Lo volverías a poner en su mismo puesto? Si por ejemplo tienes un negocio y es el que maneja la tesorería y de repente faltó dinero, ¿lo dejarías como tesorero todavía, administrando los recursos? Humanamente decimos, no, le he perdido la confianza. Pero qué bueno que Dios todavía tiene confianza en nosotros, hermanos. Todavía confía en su iglesia. Y a Jonás le da la misma responsabilidad otra vez. La misericordia de Dios no tiene comparación con la nuestra. Dios muchas veces usa al hombre, a la mujer obedientes, aunque esté desgastado. ¿Cuántos saben que a veces las herramientas ya desgastadas, como que dices, es que ya se amoldó a mi mano, ¿no? Y yo recuerdo, yo usé muchas herramientas en mi juventud, hasta una cuchara de albañil, y te vas acomodando al mango de esa cuchara, a una herramienta que se usa en el campo que se llama azadón o gancho, y le tomas la distancia y todo lo afilas, machete, cazanga, como le llames tú. Muchos a veces los desechan porque dicen, ya se gastó. Pero yo ¿sabes qué? Yo quiero gastarme para el Señor. El apóstol Pablo dijo eso. Si tú has leído las cartas del apóstol Pablo, dijo, no solo estoy dispuesto a gastar lo mío, o sea, lo que Dios le había provisto de recursos, de lo que fuera necesario para cumplir lo que Dios le había mandado. ¿Qué le mandó Dios? Ve y predica el evangelio a los gentiles. Obviamente le predicó también a judíos, pero su llamado esencial fue a los gentiles. Y él dijo, estoy dispuesto a gastar lo que tengo, pero no solo a gastar las cosas que tengo, sino a gastarme yo mismo. Y eso es muy profundo, hermanos. ¿Qué tan dispuesto estás a gastarte tú mismo para la gloria de Dios, para servir a Dios, para obedecer a Dios? Ahora, ¿tú crees que Pablo se gastó? Él pagaba viajes, pagaba alimentación, sí le mandaban ofrendas. La escritura habla de los filipenses.
¿Cómo les dice? Ustedes me mandaron para mis necesidades. Pero él recibía el dinero y lo gastaba para seguir haciendo lo que Dios le había mandado que hiciera. Pero él se desgastó en lo personal grandemente. Le llegó una enfermedad que lo desgastó, pero él siguió haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Es más, cuando quedó ciego, que tuvo el encuentro con el Señor, y el Señor mandó a su siervo, ¿es Ananías, y le dijo: ve y ora por Pablo. Dijo: no, Señor, si ese es el que nos persigue. Le dijo: ve, porque instrumento escogido me es fíjate, instrumento escogido. Qué honra ser un instrumento en las manos de Dios, hermanos. Y Él no desecha los instrumentos gastados o desgastados. Él le saca todo el jugo, hasta donde Él sabe. Dice: instrumento escogido me es y yo le voy a mostrar. O sea, dice otras cosas para ir con los gentiles y todo, pero dice: yo le voy a mostrar a Pablo, a Saulo, el perseguidor de la iglesia, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Padeció Pablo por el nombre del Señor? Sí. Pero no se quejó. Nunca dijo: ay, Señor, mira qué gastado estoy, mira, ya me salieron arrugas, mira, ya me salieron canas de tanto andar ahí batallando, y con los de Atenas, con los de Filipos, con los de Corinto, con los de Éfeso. No se quejaba. Para él era un privilegio y un gozo desgastarse para la gloria de nuestro Dios. Ahora, él era judío, y también los gentiles. Era muy similar con Jonás. Jonás decía: es que los asirios son gentiles y ellos nos atacan, son nuestros enemigos. Bueno, el Señor quiere que aún a nuestros enemigos les compartamos de Jesucristo y del mensaje de salvación, el evangelio de las buenas nuevas. Y Pablo, hasta el último aliento de su vida, se desgastó para la gloria de Dios. Así que Dios nos utiliza así como estamos. Es que yo ya estoy muy cascado. Es una expresión, por los que no saben, para los que ya tenemos un cierto kilometraje recorrido. Esa expresión la usábamos cuando yo era pequeño, y ahora los jóvenes no saben de esto. Que jugábamos con canicas o mosaicas, en algunos lados se les llama. Y le pegabas tanto a esa, había unas grandes que le llamábamos munda. No, con esa pegabas y hacías esparcidero, y le volaban pedazos a otro, pero también a esa y decía: no, ya ya no me gusta porque ya está muy cascada, ya tiene muchos pedacitos y no la puedo usar igual. ¿Cuántos usaron canicas? Pues sí me entienden. Bueno, hasta para las mujeres también las usaban para la matatena. Muchos no saben ni de qué estamos hablando. Yo también sé jugar matatena, si quieren jugar un día, y se lo pone uno aquí, otro aquí, otro aquí. Pero Dios nos usa aunque estemos cascados. Es que yo ya, como dice Héctor, ya estoy bien cascado. Sí, sí es cierto. Pero Dios te puede usar aún así. Dios no desecha a nadie que quiera servirle. Mateo capítulo 12, versículo 20 y 21, hablando Jesucristo y confirmando lo que te estoy diciendo. Jesús dijo: la caña cascada no quebrará. ¿La caña qué? Cascada, o sea, ya maltratada, no
no en estado perfecto. Y el pabilo que humea no apagará. O sea, ¿qué es un pabilo? O sea, una ramita que todavía tiene ahí algo de brasa y echa humito nada más. No, Dios no quebrará la caña cascada, ni el pabilo que humea lo apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles. Mira, a mí en particular el Señor sí me habló en este sentido y se los quiero compartir. Un día estaba yo con mi papá, lo llevé a consulta médica, iba ya con el geriatra, allí en el hospital del Iste, en Charo. Y estaba yo sentado ahí con él esperando que entrara a la consulta. Y a él siempre le gustaba llegar temprano para que lo atendieran temprano. Entonces me decía, te espero a tal hora. Pues, temprano. Entonces llegábamos siempre temprano y empezaban a llegar otras personas, con personas, algunos de la edad de mi papá, otros mayores y otros menores, pero muy mal, en sillas de rueda y quejándose de dolores en su cuerpo. La expresión, el rictus en su cara era de dolor, y llegué a escuchar en algunas ocasiones, ya llévame, ya no aguanto estar aquí. De hecho, el doctor un día salió y me dijo, ¿podrían permitirme atender primero a este paciente? Aunque nos tocaba. Claro. Dice mi papá que si le damos chance, pues está muy malo. Dijo, no, claro. Es más, mi papá se enojaba porque el doctor lo obligó a que alguien lo acompañara. No le gustaba que fuéramos, pues, dijo, si no viene con alguien, no lo atiendo. Entonces ya fue que me llamó y me dijo, ¿me acompañas? Sí. Porque de cierta edad ya están en riesgo. Entonces me dijo, pues no, que lo atienda. Pero un día estando ahí y veía yo varias personas así muy mal, el Señor me habló en mi corazón y me dijo, ¿ves todas esas personas? Se están solamente consumiendo. Yo no quiero que tú te consumas. Gástate, desgástate por mí. Qué triste es solo consumirse. Esa vida se me hace muy triste. Nada más estar ahí tomando pastillas y haciendo y yendo y que te estiren y te jalen para prolongar unos días de dolor y de limitaciones, de encierro. Y yo dije, no, sí, Señor, yo me gastaré por ti. Y lo voy a hacer, hermanos. Hasta donde Dios me ayude, lo haré. Espero que tú te animes a hacerlo también. Los jóvenes con mayor razón. Pero todos los que ya nos sentimos cascaditos, también Dios quiere que nos gastemos, no que nos consumamos solamente. Muchos se consumen viniendo solo a sentarse a una silla. Y ahí reciben y reciben y se van consumiendo nada más. No, gastarse hay fricción. ¿Cómo se gasta una herramienta? Le sacas filo y hay fricción. Le entra la pulidora o el afilador. En mi pueblo me acuerdo que antes pasaba alguien con un silbán y mi mamá, córrele que ahí va el afilador. Nosotros teníamos con qué afilar, pero él llevaba una herramienta especial. No, los dejaba que cortaba hasta el cabello. Bueno, el Señor tiene un afilador, su Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos. Él nos saca filo y seguimos sirviendo. Hay cuchillos que ya era ancho y ya ahora es una
una pequeña parte de metal, pero lo usas y es el que más usas porque es el que corta mejor, porque le das filo constantemente. Necesitamos exponernos a la palabra de Dios y a su Espíritu Santo para que nos saque filo constantemente y estar listos para ser utilizados por Él. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea lo apagará el Señor, lo sigue usando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Para el mundo somos muchos ya. La tercera edad. Yo ya entré a la tercera edad. Pero ¿sabes qué? Me siento en la mejor edad para servir al Señor. Y hay muchas razones para eso. No digo que me siento con la fuerza de cuando tenía 18, 20, 30 o 35, 40, 50 años. No. Pero me siento cada vez más fortalecido por el Señor para darle gloria a Él y servirle a Él. Así que la gracia de nuestro Señor se extiende a los que ya sienten que no sirven para nada, a los cascados, a los que están como ahí. En otras palabras, a ti y a mí, jóvenes y no tan jóvenes. ¿Cómo estaría Jonás? Como una caña cascada. Él mismo dice en el capítulo 2 que las algas en el vientre del pez se le enredaron en su cabeza. ¿Tú crees que salió igual del pez que como cuando entró? No, yo creo que hubo cambios en su cuerpo, en su fisonomía. Hubo un trato de Dios, una disciplina de Dios. Para siempre es la misericordia del Señor, hermanos, si tenemos una actitud correcta de arrepentimiento. Así que vino por segunda vez la palabra de Dios a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué debemos decirle a las personas? Lo que Dios dice en su palabra. Ya a Jonás todavía le daba el mensaje, eran los profetas del Señor. Y aquí tenemos lo que el Señor les decía. Nosotros tenemos la palabra profética completa, Génesis a Apocalipsis. Así que aquí tenemos lo que debemos de decir. ¿Qué debemos decir? Lo que Dios dice en su palabra. No lo que yo creo que dice, no lo que muchos les da resultado o les sirve para otros propósitos. No, lo que realmente Dios quiere decir. Y para eso se necesita estudiar la palabra, leerla, estudiarla, meditarla y orar para que el Espíritu Santo nos dé la dirección correcta. Porque Pablo advirtió sobre esto, que en los postreros tiempos habría muchos engañadores que torcerían las Escrituras para engañar a muchos. Y hoy en día lo vemos con mucha claridad. La Biblia es verdad y Dios nos previene desde antes. Así que el tiempo pasó, pero el deseo de Dios era salvar a las personas de Nínive. ¿Cuántos saben que el tiempo ha pasado? De cuando Jesús vino a morir por los pecadores, hace 2000 años, vino a salvarnos, pero hoy sigue siendo el mismo propósito del Señor. No ha cambiado. Veamos cómo Pedro, en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que muchos les decían, tanto a Pedro como a Pablo:
¿Dónde está la promesa del retorno del Señor, de su segunda venida? Desde que tenemos memoria, todos dicen que va a venir y no ha venido. Y Pedro les dice, el Señor no retarda su venida como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios y no ha cambiado. Así que, así como quería que se salvaran los de Nínive, quiere que se salven tus familiares, tus amigos, los que te rodean en esta ciudad y en otras ciudades y en cualquier lugar. ¿Deseará que se salven los de China y los de Afganistán? ¿Aún los talibanes? Claro. ¿Y habrá gente predicando allá? Sí. ¿Cuántos quieren irse de misioneros a Afganistán? Aquí podemos buscar para conseguir el pasaje. Ve a decir el mensaje que yo te voy a decir. Lo mismo que le había dicho en el capítulo 1. Ve a Nínive a predicarles el mensaje que yo te voy a dar. Dios no cambia, hermanos. Él es fiel. Y dice que se levantó Jonás. Versículo 3. Tú vas a decir lo que yo te diga, no vas a manipular, no vas a convencer, tú solo di lo que yo te diga, porque muchos nos frustramos porque queremos convencer a la gente. El único que convence es el Espíritu Santo, Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros solo hablamos lo que Dios nos dijo que habláramos. Y dice que se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Si hubiéramos encontrado esta respuesta en el versículo 3 del capítulo 1, muchas cosas habrían sido diferentes, ¿no? Pero Dios deja toda la historia ahí completa para ver cómo reaccionamos también nosotros muchas veces. Se levantó, pero para desobedecer, para irse en sentido contrario de lo que Dios le había dicho. Ahora se levanta para obedecer a Dios. Uno en una dirección, otra en otra. ¿Cuántos saben que se vale corregir? Yo les he dicho que las autopistas o las carreteras son un buen ejemplo. Si tú vas a la Ciudad de México y te vas aquí por la carretera del aeropuerto y llegas a la autopista, ahí hay un retorno para irte a la Ciudad de México o hacia Guadalajara. Pero si te equivocas y tomas hacia Guadalajara sin darte cuenta, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes que llegar a Guadalajara? No, hay retornos. Algunos lejos, pero hay retornos. Hay la oportunidad de corregir el rumbo que llevaba. Bueno, Jonás recibió esa misma oportunidad y tú y yo tenemos la oportunidad también. Hoy podemos decir, Señor, perdóname porque andaba pajareando. Híjole, luego yo uso muchas expresiones. Es una expresión de divagando, haciendo lo que yo quería. No me fijé por dónde debería seguir. Me fui por donde primero. Pero ¿cuánto le costó a Jonás llegar al punto de la obediencia a Dios?
Le costó bastante. Pero mira, aún contra su voluntad, los marineros, ¿qué hicieron? Se convirtieron al Señor. ¿Cuántos saben que a veces, aunque vayamos en contra de la voluntad de Dios, Dios puede usar eso? Porque Él les habló de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra y calmó el mar. Hizo levantar la gran tormenta, pero lo calmó también. Y ellos habían clamado a todos sus dioses, los marineros. Ninguno les pudo responder, porque solo hay uno que gobierna sobre toda la creación, el que hizo todo, nuestro Dios. Así que se levantó para ir. ¿Se nota la obediencia, sí o no? ¿Se nota cuando ha venido el Señor a nuestra vida, sí o no? Ahí nada más te dejo como ejemplo a Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Que quería ver a Jesús y se subió a un árbol para verlo y el Señor le dijo: bájate de ahí, ve, porque voy a llegar a tu casa. Obviamente él había escuchado de Jesús, pero ahora creyó en Jesús como el Mesías. Y dice que cuando estaban en su casa dijo: Señor, si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a pagar. Si a alguien defraudé, no solo peso por peso. Hay una ley en el Antiguo Testamento, creo que está en Éxodo también y en Levítico, que se llama la ley de la restitución. Si le robaste uno, regrésale 4. ¿Cuántos saben que esas serían mejores leyes que encerrar a la gente ahí? Los encierran y se gastaron lo que te robaron, o lo tienen por ahí, o lo manejaron, de tal manera que no recuperas, y además el Estado tiene que pagar para mantenerlos. Mejor te vamos a poner a trabajar hasta que pagues 4 veces. ¿Cuántos saben que las leyes de Dios son mejores? ¿En Israel encuentras cárceles? ¿En el pueblo de Israel? No. Yo creo que ahora sí debe haber, pero en estos tiempos no había cárceles. Había leyes muy claras y se aplicaban y se acababa con el problema. Nínive, aquella gran ciudad. Y dice el versículo 3 que era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Aquí la Biblia dice que había aproximadamente, creo que 120 habitantes, pero en lo que es la ciudad amurallada, porque una parte era la ciudad amurallada y otra parte era la zona conurbada, porque llegaban muchos mercaderes, comerciantes, trabajadores. Era una metrópoli, una gran ciudad. Estamos hablando de 2000 y tantos años, hace 2000 y tantos años. Y había, algunos historiadores dicen que ya con toda esa gente, labradores del campo, comerciantes, etcétera, había aproximadamente 500,000 personas. Era una gran ciudad. Necesitaba 3 días para recorrerla toda. Morelia, ¿en cuánto tiempo la cruzaremos? Todavía, aunque digamos, bueno, desde Tres Marías, que es lo que es la prolongación de Avenida Acueducto, lo que es la carretera antigua México-Tijuana, la número 15, y baja uno por Mil Cumbres y entra al centro y sigue. Esa era la única carretera que había antiguamente.
y llegamos hasta Capula. Creo que Capula todavía es municipio de Morelia, no sé si un poco más allá. Ya después es otro municipio. ¿Cuánto tardaremos de Tres Marías, por decir algo, del fraccionamiento, a Capula caminando? ¿Tardaremos un día? No, ¿verdad? No. Bueno, si estás cascadón como yo, a lo mejor un poco más, que ya no rechinan algunas partes de las piernas, ¿no? Pero era una gran ciudad, Nínive. Era algo importante. ¿Cuántos quisieran que en Morelia todos se convirtieran? Y en la Ciudad de México y su zona conurbada, 20 y tantos millones. Bueno, Dios a eso llamó a Jonás. Así que Jonás va a Nínive. Versículo 4. Dice que comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. ¿Y qué hacía? Predicaba. ¿Qué debemos hacer nosotros? Predicar. ¿Qué significa predicar? Proclamar una noticia. Somos como voceadores de noticias. Hay una noticia que nosotros tenemos. Una buena noticia. Evangelio es las buenas nuevas de salvación. Y dice que Jonás predicaba diciendo, ahora, este mensaje, ¿quién se lo dio? Dios, no fue algo que él se inventó. Porque Dios le dijo, vas a decir lo que yo te diga. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. ¿Cuál era la sentencia de Dios sobre Nínive? Ahora, eran muy malvados. Por eso te digo que si no has escuchado, escucha las primeras. Ya hablé cómo eran los habitantes de Nínive. En general, el reino asirio. Eran crueles en extremo. Ya les dije que practicaban ¿cómo se llama eso de quitar la piel? Desollaban a los enemigos, cortaban cabezas, los empalaban, o sea, los clavaban en unas estacas impresionantes allá que murieran. Eran desalmados. Sin embargo, Dios dice, si ellos se arrepienten pueden salvarse. ¿Cuántos saben que no hay pecado que Dios no pueda perdonar? Porque a veces nosotros decimos, es que el que hace esos pecados deberían digo, humanamente a veces nos ganan nuestras emociones, ¿no? Deberían de darle esto y hacerle aquello. Y los pederastas, hay pecados, hay de pecados a pecados. Todo pecado es ofensa a Dios. Pero hay unos que te ponen hasta a temblar. Bueno, así eran los habitantes de Nínive. ¿Se acuerdan Sodoma y Gomorra? Eran degenerados sexualmente. Desde el más pequeño hasta el más viejo. ¿Y qué hizo Dios? Consumió esas ciudades y las poblaciones alrededor por tanta maldad. Bueno, en esa condición estaban los de Nínive. Será destruida, no dice si iba a ser igual que con Sodoma y Gomorra. Dios puede hacerlo de diferentes maneras, pero ahí está la sentencia. 40 días Nínive será destruida. Ahora, les dio tiempo el Señor.
Mira, mucha gente no sabe que está vivo todavía porque Dios le está dando otra oportunidad. Ellos no lo entienden y no lo saben, pero nosotros sabemos que mientras estén vivos hay oportunidad de que se salven de la destrucción eterna. Nínive iba a ser destruido físicamente, pero también si no se arrepentían iban a ir al infierno ellos. ¿Qué haría toda esta ciudad? ¿Qué harías tú que me estás escuchando, si no te has convertido al Señor? Porque en las iglesias hay gente que no se ha convertido realmente al Señor. Hay asistentes, simpatizantes y muchos otros adjetivos calificativos. Hay hijos de Dios, hay salvos, pero también Jesús dijo que crecería junto el trigo y la cizaña. Bueno, ¿qué si el Señor te dijera en 40 días te vas? ¿O qué piensas si Jesús viniera hoy? ¿Te irías con Él o te quedarías? ¿Estás seguro de eso? Porque Él va a venir como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos. Y nadie sabe cuándo. Aquí había un tiempo específico, 40 días. Un rey de Israel le dijo: arregla tu casa porque te vas a morir. No le dijo cuánto tiempo, pero después le dio 15 años. Pero ha de ser feo saber que solo tienes 15 años, ¿no? Y contar y descontar. ¿Qué si le dijéramos a la gente: el Señor viene pronto y entonces se acabará la oportunidad? Muchos se van a burlar de nosotros. ¿Pero el Señor va a venir, sí o no? Sí. Pero puede ser que muchos digan: a ver, explícame. Y les podemos compartir el evangelio. La cosa es que hablemos como Dios le mandó a Jonás. Hablemos su palabra. Porque el decir que Él va a venir nuevamente es una verdad bíblica, ¿sí o no? Sí. Y puede ser hoy. Nadie sabe la hora ni el día. O mañana. ¿Cómo vivirías tu último día si el Señor dijera: mañana lunes a las 12:50 vendré por mi iglesia? Hipotéticamente, porque nadie sabe. ¿Qué harías? O si vas al doctor y te dice: tiene solo 20 días. A algunos sí les dicen: tiene tantos días nada más. ¿Cómo vivirías esos días? ¿Qué harías? Aún como creyentes, si el Señor nos pusiera en una situación donde el doctor diga: tienes máximo 2 meses, ¿cómo vivirías esos 2 meses? Bueno, aquí el Señor era muy claro. De aquí a 40 días voy a destruir la gran ciudad. Muchos probablemente dirían: pues vámonos de aquí. Pero en sus corazones seguirían siendo gente malvada. Otros: pues vamos a hacer un búnker, ahí nos protegemos, como hoy en día hay búnkers. O muchos dirían: bebamos y comamos porque en 40 días vamos a morir, vamos a echarnos una fiestecita de 40 días. Porque eso dice el mundo. Si el mundo se va a acabar, vamos a comer y a beber y a hacer barbaridad y media. Pero ¿qué hicieron?
los habitantes de Nínive, versículo 5. Y esto es una lección para nosotros, hermanos, para animarnos, porque muchas veces nos desanimamos porque nadie nos escucha, nadie se convierte. No importa, pero puede suceder lo que sucedió con Jonás y Nínive. ¿A cuánto les ha sucedido que con quien menos piensan se convierte? A veces los que decimos, no, él yo creo que sí, no. Pero a veces los que decimos nosotros malamente, no hombre, aquí no creo que. Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. Mira, el pueblo de Israel era rebelde con el Señor. ¿Hubo gente que se fue al infierno del pueblo de Israel? Sí, porque la salvación es por fe. Nada más acuérdate de aquellos que se rebelaron en el desierto. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo? ¿No se acuerdan de Coré, Natán y Abinadab? Se los tragó la tierra vivos. Son más los que se han ido al infierno vivos que los que se han ido al cielo vivos sin ver la muerte. Bueno, aquí los hombres de Nínive, dice el versículo 5, creyeron a Dios, los más malvados de los malvados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No te desanimes, hermano, hermana. Los peores pueden escuchar la voz de Dios. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Malvados, perversos, desde el menor hasta el mayor. ¿Qué pasó en Nínive? Eran igual de malvados, pero desde el menor hasta el mayor se convirtieron al Señor. Eso sí es un avivamiento, no como en muchas iglesias dicen. Ay, como llegan miles de personas y hay muchos recursos y hay jolgorio, valga la expresión, estamos en un gran avivamiento. No, este es un gran avivamiento. Vamos a centrarnos en lo que dice la Biblia solo de los habitantes, sin considerar los historiadores. 120,000 personas convirtiéndose en menos de 40 días. ¿Ese es avivamiento, sí o no? Eso es lo que queremos, que haya avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro entorno. Todos escucharon el mensaje de Dios por medio de Jonás y respondieron con una actitud de arrepentimiento. De los que menos se pensaba. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 1:16 decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y entonces demuestran su arrepentimiento. Versículo 6. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive, fíjate. O sea, Jonás no dice que fue directamente, puede ser que sí. De alguna manera llegó la noticia hasta el rey. Pudo haber sido por Jonás o por sus siervos o alguien del pueblo. Y se levantó de su silla, o sea, le dijeron lo que Dios había dicho: va a destruir Nínive en 40 días si no nos arrepentimos. Y entonces él se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, o sea, no quedó desnudo, no, está hablando de sus vestidos reales, su traje Hugo Boss, lo que quieras, porque era el rey. Se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Eso era una muestra de arrepentimiento. Muchos siervos del Señor lo hicieron. ¿Qué era esto? El cilicio era una tela rasposa. Ustedes no han de conocer, pero probablemente algunos. Los costales esos donde se cargan
el maíz, los que son no ahora de sintéticos, sino ¿de qué? De jarcia. Póntelo de vestido, raspa. Así era el cilicio, una tela hecha de pieles a veces que irrita la piel, tu misma piel. Incomoda la carne. Y eso era una muestra de arrepentimiento. Y se sentaron sobre ceniza. Aún el rey poderoso de Nínive reconoce que hay un ser de mucha más autoridad que él, y es Jehová de los ejércitos, el único Dios verdadero. No hay más Dios sobre él. Y él lo reconoce, y él también se arrepiente, abandona su silla, el símbolo de autoridad, para que se siente uno más poderoso que él. Ya bájate de tu silla, de tu trono ahí en tu vida. No, primero yo, después yo y al último yo. Muchos nos ponemos en un pedestal en nuestra vida y no dejamos que Cristo ocupe el trono de nuestra vida, que Él gobierne nuestra vida. Versículo 6. Perdón, 7 y 8. Y el rey entonces hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no coman nada. O sea, ayuno. No se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales. ¿Y qué? Y clamen a Dios fuertemente. ¿Qué hicieron los marineros en la barca? Clamaron a Dios, después le ofrecieron holocausto e hicieron votos. Se habían convertido los habitantes de Nínive, hermanos. Versículo 8: y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Esa es una verdadera conversión. O sea, convertirse es: ya no sigas haciendo las cosas que ofenden a Dios, no sigas pecando como hasta hoy. Conviértete, regrésate, toma el retorno. Porque ese es un mal camino. Hay camino que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, de destrucción, de sufrimiento, de lloro y crujir de dientes. Pero Dios sigue con su mano extendida. Jehová misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, dice Moisés. Hoy hay una urgencia de arrepentimiento motivada por una esperanza. Los habitantes de Nínive decían: es que ya no nos va a destruir. Había una esperanza de vida, de trascender en la vida eterna. Hoy debe haber un arrepentimiento por la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y luego dice el versículo 9: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Fíjate, está hablando el rey pagano, malvado. Él ordenaba que hicieran todas las tropelías que hacían. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Salen palabras de arrepentimiento de estos hombres. Jehová grande en misericordia. Mira,
Pásame. El arrepentimiento de pecadores tan malvados como los asirios me asombra, pero a la vez me anima. La verdad es de que produce en mí dos sentimientos ahí. Estos pecadores malvados lograron ver que tenían una oportunidad de no ser destruidos en esta tierra y por la eternidad. Y se arrepienten. Así que me asombra, pero me alegra, porque sé que no hay corazón tan duro que el Señor no pueda reblandecer. Versículo 10, vamos terminando. Y vio Dios que lo hicieron. ¿Quién ve todo? Dios. Él sí sabe quién es verdaderamente un hijo de Él, un nacido de nuevo, un convertido. Como he dicho cientos de veces, a nosotros nos ven la cara muchas veces y pensamos, creo que sí es, pero no te llevas cada sorpresa. Pero a Dios nadie le ve la cara. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dale un aplauso al Señor. Gloria a ti, Señor, qué bueno eres. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Buenos y malos tienen la misma oportunidad. En Hechos capítulo 11 vemos cómo Pedro fue a la casa de Cornelio, les predicó el evangelio de Jesucristo y se convirtieron, y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y dijeron los judíos: ahora comprendemos que Dios no hace acepción de personas. Es que no conoces a mi esposa, a mi esposo, a mi suegra, a mi primo, a mi vecino, a mi compadre, a mis compañeros de trabajo. No sabes en el ambiente en que estoy. No es peor que Nínive. La misma gracia que alcanzó a los de Nínive puede alcanzar a los que están cerca de ti. La misma misericordia de Dios que era para los nínives era para los indígenas de nuestro país también. ¿Sí o no? No hay alguien que encontremos en la Biblia que haya venido a predicarles, pero Romanos 1 dice que lo que de Dios se conoce, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible por medio de las cosas creadas, de forma que nadie tiene excusa de adorar al Dios cuando deberían adorar al creador del sol. Perdón, me equivoqué. Adorar al sol o la luna o al jaguar o a otro animal en lugar de adorar al creador del sol, de la luna y de todos los animales, todos los seres vivientes. Nadie tiene excusa. Ahí está la misericordia de Dios al alcance de todas las generaciones. Y su misericordia también alcanza a los fanáticos religiosos, de sectas, de religiones que tienen atrapada a la gente. Su misericordia también está al alcance de ellos. Levántate, sigue diciendo el Señor, como le dijo a Jonás, y ve y pregona las palabras que yo ya te di. Pero son bien religiosos.
si los de Nínive se arrepintieron, también pueden los religiosos, los de extremos de sectas, también para ellos está la misericordia de Dios. Oh, hermanos, ¿habrá donde predicar? Es que no me van a creer, es problema de ellos. Termino con esto. Jesús mismo en Mateo capítulo 12 versículo 41 dijo, hablándole a los religiosos de su tiempo, los hombres de Nínive, fíjate cómo todo se entrelaza, Antiguo y Nuevo Testamento. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Está claro que sí se arrepintieron? Porque Jesús es Dios y Él sabía que se habían arrepentido. Y he aquí, dice Jesús, más que Jonás en este lugar. Aleluya. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de señores, que dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Seamos pregoneros de justicia, hermanos. Así como Noé, la Biblia dice que fue pregonero de justicia, como Pablo, como Pedro y como miles de siervos y siervas del Señor. Ponte de pie. ¿Por qué Jesús dijo que los de Nínive juzgarían a esta generación? Porque ellos no tenían mucha revelación del Dios de los israelitas, y aún así se arrepintieron. Nosotros tenemos mucha revelación. Ahora, muchos que no se han convertido al Señor conocen mucho de Jesús, han escuchado mucho de Jesús, pero no se han querido convertir a Jesús. Tienen mayor responsabilidad que los hombres de Nínive. Por eso Jesús dijo eso. Así que en el juicio Dios no hace acepción de personas para la salvación. En el juicio tampoco habrá acepción de personas. El hombre que pecare, ese morirá. Y como dijo Moisés, que no tendrá por inocente al malvado. El malvado es aquel que rechaza la gracia de Dios. Ese es el más malvado, porque teniendo al alcance su salvación, la rechaza. ¿Por qué no le dice: Señor, queremos hoy salir animados? Queremos hoy, Señor, cambiar nuestra manera de pensar y de vivir y de actuar. Porque a veces ya nos cerramos o nos conformamos a, yo ya soy salvo, pues ahí los demás, si se quieren ir al infierno, que se vayan. Y nos hemos olvidado de la misericordia de Dios. El Señor les dijo a los religiosos: misericordia quiero y no sacrificio. Nosotros a veces ya hasta los condenamos en lugar de extender la misericordia de Dios. Perdónanos, Señor. Quítanos lo Jonás de nuestras vidas, de andar huyendo, sino levantarnos y pregonar el Evangelio, predicar el Evangelio, compartir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y al que mucho se le da, mucho le va a exigir el Señor. Así que hay mucha gente que ha escuchado de Jesús, sabe de Jesús, pero sigue rechazándolo. Habrá
un destino terrible. Por eso no dejemos de llevar la misericordia de Dios, hermanos. Que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en quien guarda el pacto y tus mandamientos, en quien hace estas cosas con integridad. Tú te complaces en los que te temen, en los que te buscan y te obedecen, en aquel que no olvida beneficios, en aquel que se humilla ante ti. Señor, tu misericordia es hasta los cielos. Hasta la eternidad, tu misericordia será. Pues lleve la misericordia de Dios a los demás, hermano, y el Señor le bendiga en esta semana y le guarde de todo mal. Nos vemos aquí el próximo miércoles a las 7 de la noche, y el viernes hay oración a las 11. Jóvenes, tenemos nuestra reunión a las 7 el viernes, y le esperamos aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana. El Señor le bendiga.